Bien, hola, ¿cómo están de nuevo? Ahora vamos a ver cómo hacer este análisis de componentes principales usando el SPSS. Les voy a compartir mi pantalla para que lo veamos. Un segundo. Aquí está. Ahí creo que en la pantalla completa. Voy a esconder eso ahí. Ya. Eh, Bueno, esa es es la pantalla del SPSS, es muy similar a lo de una planilla Excel. Fíjense que acá abajo hay dos opciones para ver esta información. Una es verla como la planilla Excel, donde están los distintos datos, o la otra es verla como en función de variables. Como aquí no tenemos ninguna base de datos, no se va a ver tan fácilmente, así que voy a importar una base de datos. La voy a importar de Excel. Entonces voy a ir arriba, fíjense en el menú, entonces voy a ir importar datos, voy a ir importar Excel. Y esto lo tengo en el desktop, si no me equivoco. Entonces ahí voy a buscar Malhotra, base ISAPRE. Perdón. Y debería estar procesándolo, ahí lo va a procesar, ahí da algunas informaciones. En general el default funciona, a veces hay algún problema, pero en general funciona directo. Entonces ahí hizo el procesamiento, si ustedes se fijan. Entonces fíjense que aquí tenemos 25 observaciones, como igual a la base de datos que le había mostrado, y aquí aparecen las variables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo único que aquí las tabulamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solamente que aquí las tabulamos, perdón, las tabulamos, le agregamos otras variables que no estaban en la base de datos original, que son estas que aparecen más acá, que son datos como de ISAPRE, son datos como del tipo de plano en que están, de cuánto gastan en salud, etcétera. Eso lo vamos a poder utilizar para otro ejercicio, pero por el momento nosotros nos vamos a concentrar en las primeras 7 variables. Fíjense que además acá, si voy a la visión, al formato de ver tipo de variables, aquí voy a tener las distintas variables listadas. Esta es una lista de variables. Entonces yo voy a estar preocupado de las primeras, tranquilo, ve precio, le gustan las revistas, no le gustan los letreros, casero, cupones, no le gusta la publicidad. Acá también le puedo poner unas etiquetas si es que yo quisiera. Aparece el tipo de variable, aparecen cuantos decimales. Aquí fíjense que estas las tengo que cambiar porque estas son, aquí dicen que son, espérense, todas estas son escalas en realidad. Por lo tanto las debería dejar como escala. Ese a veces hay un problema con eso. Lo vamos a dejar como escala porque recuerden que estos estaban como era una escala Likert, ¿cierto? En que las personas habían contestado esto. Por lo tanto, para hacer eso, y el grupo socioeconómico lo vamos a dejar como ordinal porque ese es ordinal, ¿sí? Y esperen que otro que es género es nominal. Ya, y las demás están, me parece bien. Bueno, eso fíjense, por eso es importante ver la lista de variables, porque a veces hay algún problema y después no nos corre el análisis porque a lo mejor las variables que estamos analizando no están bien establecidas. Dice escala de medición o measure o medición. Bueno, también pueden poner, yo lo tengo en inglés, pero esto mismo lo pueden hacer en español, pueden pedirle que le dé la versión en español. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un análisis de componentes principales. Entonces, básicamente hay que ir al menú de arriba, que está disponible, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahí es ir a donde dice análisis. En general, casi todo, cuando yo tengo que trabajar, van a estar en la ventana, o sea, en la pestaña de análisis. Ahí están todos los tipos de análisis que se pueden hacer, como ustedes pueden ver es bien completo. Vamos a ir acá en particular a donde dice reducción de dimensiones. Fíjense que eso es lo que habíamos dicho que era uno de los objetivos, ¿cierto? Entonces vamos a ir a reducción de dimensiones y ahí vamos a elegir la opción de factores.
¿ya? Entonces les va a aparecer un menú como el que están viendo ahí, y esto es bien sencillo. Básicamente tienen que seleccionar todas las variables que ustedes van a analizar. En este caso dijimos que íbamos a analizar estas 7 variables, entonces las seleccionamos y las ponemos acá. Eso en términos simples debería dar el resultado. Fíjense que voy a correrlo así sin nada, así directamente, sin hacer nada más, y vamos a ver lo que nos da. Entonces le pongo OK. Entonces fíjense que sin hacer nada, solamente hacer el directo, me da básicamente los outputs, más o menos algunos de los outputs que vimos en la clase anterior. Tenemos la matriz de comunalidades, que se lo voy a explicar en un segundo. Tenemos esta que es la matriz de alguna manera de la solución, ¿cierto? Por default el programa de SPSS selecciona automáticamente, si es que uno no le dice nada, selecciona los factores, o en este caso componentes principales. Fíjense que ahí dice análisis de componentes principales, ¿cierto? Selecciona todos aquellos que tengan un valor propio mayor que 1. O sea, recuerdan que lo que dije anteriormente, que si yo tengo 7 variables que yo estoy analizando, que son estas 7 que están acá, ¿cierto? Voy a tener, porque la matriz de correlación es de 7 por 7, voy a tener también 7 componentes principales, y en este caso seleccionamos, el programa lo selecciona automáticamente estos 3, y la solución de componentes esta que está acá. Y en esta solución de componentes lo que aparecen son las variables, es una matriz en que aparecen las variables, y acá aparecen los 3 componentes identificados. O sea, lo que está diciendo este output es que se logró converger, o sea, se encontró una solución a través de este procedimiento algebraico, una solución que de acuerdo a los criterios estándares en estadística, que es elegir aquellos componentes principales que tengan un valor propio o eigenvalue o autovalor, como aparece aquí, mayor que 1. Quedaron 3, esos 3, además, fíjense que aquí aparece que los 3 explican un 80% de toda la varianza o de toda la información que está en esos datos, por lo tanto una solución bastante buena. Y bueno, y esta es la solución. Estos valores que están acá son los valores que se llaman cargas factoriales. Por lo tanto, esta matriz que aparece ahí como matriz de componentes también se llama matriz de cargas factoriales. Para entender un poquito más, voy a correrlo de nuevo con alguna modificación. Entonces, básicamente, bueno, aquí están los datos, no era necesario hacer eso, pero básicamente voy a ir a análisis nuevamente y voy a ir a factor, ¿cierto? Ya está precargado porque no he hecho ningún cambio, por lo tanto sigo con los mismos datos que estoy analizando. Entonces voy a hacer algunas modificaciones aquí. Entonces en descriptiva voy a pedir que me tire la matriz de correlaciones, por lo tanto la matriz de coeficientes de correlación, y además para entretenerme un poco voy a pedir que me dé los niveles de significancia. Voy a decir eso ahí. Y además voy a hacer eso solamente, ¿ya? Entonces, fíjense que automáticamente me tira la matriz. Entonces, esta es la matriz de correlación, que es la misma que teníamos anteriormente. Y lo que aparece aquí abajo son básicamente las significancias estadísticas de cada uno de estos coeficientes. ¿Se acuerdan que cuando habíamos analizado dijimos que el B precio con tranquilidad, la variable 1 con la variable 2 era bien chiquitita, era menos 0,04? Bueno, es lo mismo, llega a 0.675. Si vamos a la significancia estadística vamos a ver que esa menos 0,04 no es significativa, en cambio esta que está acá, 0.675, es altamente significativa. Entonces, aquí una de las cosas que uno puede hacer es analizar la matriz de correlación, porque ahí va a poder identificar qué variables son más correlacionadas con otras. Ya, entonces, esto es importante porque la matriz de todo el análisis que hacemos, el análisis de componentes principales o de factores, ¿cierto?, está basada en esa matriz inicial. Bien, la voy a tirar de nuevo solamente para sacar eso de la significancia estadística, porque me está molestando un poquito. Entonces vamos a ir factor, voy a hacer descriptiva, y aquí le voy a sacar los niveles solamente más.
y le voy a agregar esto para... Le tiro OK. Entonces ahí está más sencillo. Esa es la matriz de correlaciones, esa es la que yo estoy analizando. Esta es la matriz de comunalidades, que voy a explicar un poco más adicionalmente. Estos son unos tests que son importantes de analizar, que básicamente indican que esta matriz de acá arriba es razonable de ser analizada, o sea, tiene sentido el que sea analizada. Básicamente tiene que ser significativo el test de felicidad de Bartlett, y este ojalá sea más bien alto, ¿ya? Eso lo voy a explicar después de este ejemplo, que es un ejemplo rápido para que ustedes entiendan cómo se puede hacer. Ya, entonces bueno, solo un tema importante acá es que, bueno, la misma solución, tenemos básicamente los tres componentes, no ha cambiado nada, ¿cierto? Se eligieron los tres componentes que tienen valores propios superiores a 1 y que además en este caso un criterio importante es que superan largamente el 65-70%. Normalmente se dice el 70%. Va a depender un poco del análisis si es que uno acepta menos o no. Pero sobre el 70% en general está bien. Eso significa que con pocos componentes, con estos tres componentes, capturo gran porcentaje de la información que está en las variables. ¿Ya? Otra manera de ratificar que esa solución es razonable es pedir lo que se llama un gráfico de sedimentación o un script plot. Entonces vamos a ir de nuevo a factor y voy a pedir, si no me equivoco, no está ahí, está extracción, acá está, script plot o gráfico de sedimentación. Entonces lo pongo que sí, básicamente lo tiro de nuevo, OK. Entonces fíjense que va agregando en la pantalla de output, va solamente tirando hacia abajo. O sea, el último análisis que hicimos es este que está acá al final. Los anteriores están grabados, o sea, si me voy al anterior, está ahí. Pero yo estoy analizando este que fue el último, ¿cierto? Entonces, básicamente lo mismo. Lo único que tengo de nuevo es este grafiquito que se llama script plot o gráfico de sedimentación. Entonces el gráfico de sedimentación es importante porque en el fondo uno puede observar dónde se produce una inflexión en la curva. Aquí lo que estoy graficando son los autovalores o los eigenvalues, ¿ya? O valores propios también denominados. Entonces el valor propio 1 tiene tiene un valor de 2,5 aprox, y así sucesivamente van cayendo, y a partir del 4 como que se aplana. Se fijan ustedes que como que se aplana, y en general son todos valores menores que 1. Entonces, otro criterio para elegir la cantidad de componentes principales es llegar hasta el lugar en que se aplana la curva. Si en este caso, entre el 3 y el 4 se produce un aplanamiento de la curva, por lo tanto, estos tres primeros serían... hay una evidencia de que hasta ahí, con esos tres, se obtiene mucha información, y a partir del cuarto, como se aplana la curva, la información adicional que está de alguna manera graficada por el valor propio o el autovalor no empieza a ser cada vez menos importante, por lo tanto ese es otro indicador de que la solución de 3 está bien. Ahora, otro criterio, el primero es estadístico, ¿cierto? El del valor propio mayor que 1 o mayores que 1. Esto es más visual, es básicamente lo mismo, pero es una manera visual de verlo. Y hay un tercer criterio que es importante de analizar, que es si es que yo puedo entender o puedo ponerle un nombre adecuado a cada una de estos componentes. Recuerden que estos componentes son como entes ficticios, abstractos, que yo identifiqué, que de alguna manera representan a estas distintas variables, que sintetizan estas distintas variables. Entonces, si yo no le pongo un nombre, van a aparecer como componentes 1, 2 y 3. Entonces, yo tengo que ver si es que
le puedo poner un nombre que tenga sentido. Y para ponerle un nombre, o para interpretarlo, como se dice, voy a utilizar estos valores que están acá. Estos valores que están acá, o que se denominan cargas factoriales o factor loadings, ¿cierto? Son valores que, imagínense que fueran como correlaciones, porque son valores que van entre menos 1 y 1 en general. ¿Ya? Ese es los valores que toman. Por lo tanto, un criterio que vamos a utilizar para interpretarlo es que vamos a seleccionar solamente aquellos de estos cargas factoriales que sean superiores a 0.4. Hay alguna gente que dice superior a 0.5, normalmente eso me parece un poquito extremo. Otra gente que a veces reduce a 0.35, también puede ser. Vamos a utilizar 0.4, puede haber una cierta variabilidad. Entre otras cosas, que sobre 0.4 es generalmente una correlación más bien alta, normalmente sale significativa, y por lo tanto indica que hay una relación importante entre esa variable y ese factor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es, para interpretar la primera, que la variable de tranquilo, prefiero pasar una velada tranquila en casa, recuerden que eso era, entonces tiene una correlación bastante alta con el factor 1, una positiva pero no tan alta con el factor 2 y una casi inexistente con el factor 3. Por lo tanto, la variable tranquila, ¿cierto? Es más importante para, de alguna manera, interpretar el factor 1, ¿ya? Entonces, en general, yo podría seguir hacia abajo, el V precio, el que le gusta ver precio, es positiva pero no tan alta con el factor 1, bastante importante pero en negativo. Recuerden que da lo mismo en valor absoluto, puede ser negativo o positivo, pero para la interpretación importa el signo. Entonces, en este caso, el V precio está como inversamente vinculado al factor 2 y también... aquí se produce un cierto problema de interpretación porque esta variable está cargando, así se dice, carga fuertemente en el 2, pero también carga en el 3, y en este caso positivamente. Entonces, cuando yo tengo muchas variables que cargan doble, o sea que tienen cargas factoriales en valor absoluto mayores a 0.4 en más de un componente, eso hace más difícil la interpretación. El ideal es que cada variable cargara, ojalá solamente en un factor o en un componente. Ese sería el ideal. Entonces, fíjense que ahí hay un problema. Después si sigo hacia abajo, en este está ok, revistas carga solamente sobre uno, el otro no carga. En este aquí nuevamente hay un problema, no letreros, dice 0.634 y acá 0.597, o sea, los dos cargan fuertemente, entonces tengo ya dos variables con problema. En la tercera también, K0, 0.664, 0.505, también carga fuertemente sobre 2, problema. Lo mismo en la de cupones y lo mismo acá. Entonces, como podemos ver, es una solución bastante, de alguna manera, un poco sucia, o que requiere de alguna manera de otro tratamiento para que sea más fácil de interpretar. Entonces, cuando yo obtengo eso, cuando tengo una solución así de sucia, normalmente lo que se usa es, la solución es solicitar una rotación, ¿ya? Es una rotación de la matriz, ¿ya? Síganme en este ejercicio como el procedimiento. Después, si quieren, les explico un poco en qué consiste esto otro, pero es un procedimiento algebraico. Entonces, vamos a ir nuevamente a análisis, vamos a ir a factor. Entonces, fíjense que dentro de las opciones aparece justamente rotación, y voy a pedir que la opción de método de rotación, el estándar que vamos a utilizar es Varimax, ¿ya? Básicamente hay dos grandes tipos de rotación, unos que son ortogonales. Ortogonales, recuerden que significan que son perpendiculares o independientes. Entonces, cuando yo roto, ¿se acuerdan? A lo mejor ustedes se acuerdan de rotar planos en cálculo, ¿cierto? Rotaban los gráficos, ¿cierto? En el fondo, uno lo hace ortogonal, o sea que los ejes mantengan en los 90 grados. Eso es rotación ortogonal. Y la otra es oblicua, ¿cierto? Y uno de ellos es este que está acá, que uno permite que de alguna manera estos ejes no sean completamente perpendiculares, ¿ya? No voy a entrar en el detalle por el momento. Siempre es preferible que sean, en general es preferible que sean ortogonales, y en general la solución más usada para los problemas que nosotros vamos a utilizar es la que se llama Varimax.
como ustedes pueden ver, hay distintos procedimientos. Básicamente estos procedimientos buscan una manera de cómo hacer esta rotación, y hay distintas maneras, y cada uno va a tener un objetivo. El objetivo que a nosotros nos va a interesar, justamente para simplificar, ¿se acuerdan que evitar que una variable cargara sobre más de un factor va a ser Varimax? Entonces anoto Varimax. Vamos a ponerlo ahí y vamos a pedir, déjenme, y lo tiro. Ya, entonces, básicamente tenemos lo mismo, todo lo demás es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se agrega? Fíjense que además de la matriz de componentes, aparece la matriz de componentes rotada, ¿cierto? Que es esta rotación que se produce al utilizar este procedimiento de rotación Varimax. Para los que creen que esto es un poco de magia y tienen un poco de tiempo o quieren verificar que esto no es puramente magia, entonces van a tener esta matriz de componentes, que es una matriz, si ustedes se fijan, de 7 por 3, de 7 variables por 3 componentes, ¿ya? Y acá abajo hay una matriz que se llama matriz de transformación. Si ustedes se acuerdan algo de matrices, si yo tengo una matriz que es de 7 por 3, esta es una matriz de 3 por 3, si yo multiplico una matriz de 7 por 3 por una de 3 por 3, me va a quedar una nueva matriz de 7 por 3. Esa nueva matriz de 7 por 3 es esta matriz de componentes rotada. O sea, si yo multiplico esta por esta, los resultados obtenidos de esa multiplicación es esta matriz de componentes rotada. O sea, esto se basa en propiedades básicamente algebraicas para lograr esta simplificación, ¿ya? Entonces, el procedimiento Varimax va a encontrar otros procedimientos van a encontrar otras matrices de transformación. Entonces, para finalizar nuestro análisis, por lo menos en esta parte, lo que vamos a hacer es básicamente chequear si esta matriz de componentes rotada es más fácil de interpretar y ponerle un nombre a los factores. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, tengo tranquilidad. Vamos a ver, bueno, esta en general no había problemas, sigue cargando fuertemente sobre el componente 1 y los otros más bien son bajos. B precio, que ya había un problema, fíjense que ahí cargaba negativamente en el 2 y cargaba más fuerte en el 3. En este caso sigue con un poquito negativo, pero carga más fuerte solamente en el 3. Revista carga fuertemente en el 1, aquí hay un problemilla porque anda en el borde, ¿cierto? Bueno, ahí mantenemos un problema. En este caso de no letrero no hay problema, solamente fuertemente ahí. En el caso de casero anda bien porque solamente carga fuertemente sobre el lado 1, la otra no hay problema. Cupones fuertemente sobre el 3 y no publicidad fuertemente sobre el 2. O sea, como ustedes pueden ver, mantuvimos ahí un pequeño problema, pero en general se simplificó. O sea, de pasar 5 variables con problema, ahora tenemos básicamente una. Y por lo tanto la interpretación de cada factor es mucho más limpia. Entonces tengo básicamente sobre los componentes, perdón, el componente 1 cargan fuertemente tranquilo, revistas y casero. Entonces uno podría, con esa información, podría ponerle un nombre al componente 1. El componente 2 cargan fuertemente de manera negativa revistas, de manera positiva no letreros, y no publicidad. O sea, si nosotros nos focalizamos en estas últimas dos, básicamente es alguien que en general o la característica que está detrás es que no gustarle tanto lo que es lo publicitario, la promoción, ¿cierto? Es como antipromoción. El primero es más casero, hogareño, ¿cierto? Algo así podría ser el concepto que está detrás, que de alguna manera captura la información de esas tres variables que cargan en él. Y el tercer componente carga fuertemente de precio, .86, y después hacia abajo cupones, .911. Entonces, si ustedes se fijan, de alguna manera comparte el factor 3, esto de como la preocupación por los precios, la sensibilidad por los precios, el ser como busquilla o racional, algo así como sensibilidad de precio. Entonces tendríamos, el primero sería como casero, el segundo sería algo así como que
que no le gustan las promociones, y el tercero es sensible a los precios. Entonces, con este análisis, hasta ahí podríamos llegar poniéndole estos nombres, y podríamos decir, esta es una solución interesante, esta es una solución que cumple con los criterios estadísticos, que es interpretable, que cumple con el gráfico de segmentación. Por lo tanto, yo podría decir que con 3 componentes puedo sintetizar o reducir la información que está en esas 7 variables. Para terminar, y esto es una extensión posterior, entonces si yo la solución ya la encuentro buena, si encuentro que es adecuada, entonces lo que voy a hacer es, voy a ir nuevamente a análisis, y voy a ir voy a hacer nuevamente esta cosa, factores, etcétera, y voy a ir, fíjense donde dice scores, ¿ya? Y ahí scores o coeficiente. Entonces, como ya esta solución me parece que es adecuada, entonces yo le puedo pedir que el computador calcule para cada observación, o sea, para cada una de las 25 personas que contestó este cuestionario, que para cada una de ellas le calcule el valor de cada uno de esos 3 componentes que nosotros encontramos. O sea, para cada persona, para las 25 personas, le podemos calcular el valor del componente 1, el componente 2 y el componente 3, y eso, que se puede hacer algebraicamente, pero en este caso mucho más sencillo, lo pongo aquí, que lo calcule el computador. Normalmente yo utilizo el estándar, hay distintos métodos, pero voy a utilizar el estándar, que es de regresión, y lo pongo acá. También podría pedir eso, después se lo puedo explicar. Voy a poner acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo tiré nuevamente. Acá lo único que va a aparecer esta matriz de componentes que no tiene tanto importancia. Lo más importante es que si ustedes van a la base de datos, que teníamos originalmente, que era esta que yo les mostré, si yo la corro un poco, fíjense que acá al final aparecieron 3 variables que antes no estaban. Esas 3 variables antes no estaban, fueron creadas por el programa. Entonces, el FAC 1.1 y factor 2.1 o factor 3.1 es el componente 1 del análisis que hicimos recién, el 1. Si hacemos más, van a ir apareciendo más hacia la derecha, ¿cierto? Factor 2 del análisis 1, factor 3 del análisis 1. Y esos son los valores que calculó el programa para cada componente. Entonces, esta persona, para dar una interpretación sencilla, la persona 1, de ID 1, recuerden que el factor 1 le pusimos como hogareño, es fuertemente hogareño. Estos valores en general, para que tengan una idea, van más o menos, esto sí que no están acotados, más o menos entre menos 1 y 1, con media 0, ¿ya? Con media 0, eso es importante. Entonces, mientras más positivo, quiere decir que es más fuerte o más intensa el componente o el factor, ¿cierto? Entonces, en este caso, la persona 1 tiene una alta componente hogareño, digamos. Tiene, además, dijimos que este era como que no le gusta tanto la publicidad, también relativamente alto. Y en este caso es muy bajo, o sea, más cargado a menos 1. No tiene nada de busquilla, nada de preocupado por los precios. ¿Ya? Entonces, yo podría, cada persona, en función de estos nuevos componentes que fueron calculados, en vez de analizar las 7 variables que estaban acá, yo puedo focalizarme en estos 3 factores que están al final. ¿Ya? Les puedo cambiar los nombres. Si voy a Variable View, les puedo poner estos mismos nombres que nosotros le dijimos. Les puedo poner acá voy a poner hogareño, este vamos a poner, dijimos que era averso publicidad, y este le vamos a poner sensible a precio. Entonces, después cuando yo haga análisis, puedo utilizar estas variables que están acá y va a ser más sencillo. Entonces, vuelvo acá.
Última cosa que quiero mencionarles es que, bueno, es importante que graben los datos porque recuerden que aquí se crearon unas variables nuevas, por lo tanto no son las variables originales, lo pueden grabar como archivo SPSS. En este caso voy a poner análisis Malhotra, ¿cierto? Lo voy a dejar ahí en el escritorio, no solamente. Y lo grabé. ¿Ya? Me lo graba como .sab, SAB, que es un archivo que lee el SPS normalmente. Igual lo puedo transformar en Excel si es que yo quisiera. Lo otro es que importante es que en la ventana de output, yo como esto es muy largo, yo puedo quedarme solamente con el último, puedo eliminar los anteriores, ¿cierto? Puedo pescar el último y quedarme con eso, o puedo grabar todo si es que me interesa la historia, ¿cierto? Puedo grabar este output para quedarme con esa información. Entonces le pongo save y me lo va a grabar como nuevamente en el desktop, y le voy a poner output 1 Malhotra. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Esa es una introducción al análisis de componentes principales y análisis factorial usando SPSS. Yo les voy a subir otro archivo, tanto este archivo para que ustedes lo puedan reproducir y hacer ustedes, pero también otro problema para que ustedes lo practiquen y nosotros el próximo lunes lo vamos a revisar en clase. Que les vaya muy bien, suerte con esto. Chao.